¿Qué tal, Lucy? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, la verdad que estamos un tanto preocupados todos, ¿no? Me parece por esta ola, segunda ola, rebrote, no sabemos cómo llamarlo. El caso es que tenemos otra vez muchos contagios. Sí, poner el eje en un tema semántico no es lo importante. Exacto. La realidad es que en otros lugares, como en Europa, la segunda subida muy fuerte vino después de prácticamente que habían desaparecido los casos. Es decir, en ese sentido fue claramente una segunda ola. Nosotros habían bajado los casos, pero seguíamos teniendo 5.000 casos por día en el Claro. país. No se había eliminado. Y pensemos que eh, digamos, Europa no tuvo casos cuando le llegó el verano y lograron, bueno, con las costumbres del verano, que uno está más al exterior y demás, no tener casos y llegar al invierno en una situación bastante controlada. Y a pesar de eso, han tenido un rebrote fuertísimo. Nosotros no hemos podido mantener los casos o inclusive bajarlos más de 5.000 en la época que se supone que es más fácil, que es en verano, como decíamos, ¿no? Claro. Es posible que lo que haya pasado acá es una combinación de factores. Por un lado, bueno, cansancio después de muchos meses y una sensación de que, bueno, no había peligro, más que nada por muchas actividades sociales que daban un poco esa sensación. Bueno, se menciona mucho el velorio de Maradona de fin de noviembre, pero también, por ejemplo, el fin de semana largo del 8 de diciembre movieron 500.000 personas en el país, Claro. después hubo marchas, digamos, distintos eventos, incluso paradójicamente el anuncio de la vacuna hasta puede haber generado la sensación de que entonces ya no había riesgo. Todo eso junto, más el hecho de que en particular en algunos lugares del país hace bastante calor, entonces uno ya está en lugares cerrados con aire acondicionado, lo cual tampoco es bueno porque no hay renovación de aire. Todo eso junto evidentemente debe haber conspirado y bueno, en este momento tenemos, como ustedes decían, muchos casos en el AMBA nuevamente, en el sur del país, de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, no tantos casos en números absolutos, pero sí muchísimos casos por habitante. Es decir, en este momento Neuquén tiene más del doble de casos por habitante que la capital federal, por ejemplo. Claro. Y pensemos que lo importante son los casos por habitante, porque la realidad es que los recursos sanitarios siempre están planteados en función de la cantidad de habitantes que hay. Es decir, los lugares que tienen más población siempre tienen más recursos sanitarios. Claro. Los lugares que tienen menos población está menos previsto. Entonces, si de golpe se enferman muchas personas, sufre mucho más, está mucho más en estrés el sistema, ¿no? Claro, de hecho, el director del Castro Rendón, que es nuestro principal hospital, hoy reconoció un 90% de ocupación de camas. En San Martín de los Andes, en Zapala, se habla ya del 100%, por lo tanto, estamos corriendo un riesgo importante porque todos los días los casos prácticamente se duplican. Nos sorprendemos todos los mediodías con el primer parte y a la noche nos asustamos directamente y también con la cantidad de muertos. Así que estamos dentro de ese semáforo que de alguna manera graficó el jefe de gabinete hace unos días atrás. Neuquén está en rojo por lo que entendemos y a pesar de ello el gobierno no se expidió hasta ahora y no ha impuesto restricciones nocturnas. ¿Esas restricciones le parece a usted que son realmente efectivas o podemos seguir como estamos, transitando libremente hasta la 1 de la mañana, por ejemplo? A ver, en este momento, con los datos de hoy, hay 14 provincias que están con los dos indicadores en rojo, digamos. El gobierno estableció dos indicadores para determinar si la situación sanitaria era riesgosa. Uno, si en los últimos 14 días había habido más de 150 casos sumados cada 100.000 habitantes. Y el segundo indicador era si ese número comparado con 14 días antes daba mayor que 1,2. Es decir, si había aumentado un 20% en las últimas 2 semanas.
pensemos que es un parámetro conservador, porque ni siquiera se está pidiendo que los casos bajen, sino que no suban más de un 20%. Es claro que todos esos conceptos no son demasiado exigentes y lo que ha primado, evidentemente, es la decisión de tratar de perturbar lo menos posible la actividad económica y fundamentalmente la actividad turística en esta época que para muchos lugares del interior del país es la etapa de movimiento de todo el año. Claro. Ahora, eso evidentemente tensiona contra la salud. Y si nosotros tenemos, digamos, cuando nosotros tenemos muchos casos, está visto en el mundo, digo, pensemos lo que hace Alemania, por decir un lugar que siempre nos referenciamos como un país ordenado, meticuloso, cuando ellos tienen muchos casos, y para ellos muchos casos es más de 100 cada 14 días, no 150, ellos bajan la circulación de las personas. Uh-huh. Porque es la única forma de lograr contener el crecimiento. Después, una vez que uno tiene pocos casos, puede hacer otras técnicas, puede testear más, hacer rastreo de contactos, pero cuando ya los casos son muchos, se va de las manos y corre el riesgo de saturar el sistema de salud. Entonces, si uno no va a bajar la circulación de las personas y no va a lograr que la gente, porque aparte esto no es una cuestión solamente de dar una medida, ¿no? Digo, si el gobierno dijera, o un gobierno local dijera que no se puede salir y la gente no lo cumple o hace reuniones clandestinas en la casa, tampoco funcionaría. Uh-huh. Es decir, si no hay una toma de conciencia de que realmente hay una situación riesgosa, digo, lo único que uno no querría es ver un titular o un noticiero como ustedes anunciando que los médicos tuvieron que decidir a quién le daban el último respirador y a quién no podían atender. Esa es la situación que hasta ahora se ha tratado de evitar. Pensemos que esa situación es extrema, porque antes de esa situación deberíamos aspirar a tener menos casos, porque en la medida en que seguimos teniendo muchos casos, irremediablemente seguimos teniendo muchos fallecidos. Claro. Y lamentablemente tenemos que reconocer también que de los casos que figuran en las estadísticas, hay que multiplicarlos por 2 o por 3 porque hay contactos estrechos que no son hisopados, por ahí no se los incluye. Hay mucha gente asintomática que, bueno, sigue saliendo a la calle. Mire, le digo más. Sí. Le digo más. En Inglaterra, cuando fue el brote fuerte de abril, detectaban un caso cada 50. Uh-huh. Y en Argentina, la estimación que se hace de la gente con la que yo trabajo, en base a la cantidad de fallecidos, es que estamos detectando más o menos entre 1 cada 6 y 1 cada 8. Claro. Es decir, que hay muchos más casos, como ustedes dicen, que la mayoría son leves o apenas con síntomas o incluso sin síntomas. Ustedes recuerden siempre que el concepto para atender esta enfermedad, ¿por qué es tan compleja? Es porque es una enfermedad que la persona empieza a contagiar sin tener síntomas. Claro. Entonces, la lógica con la que deberíamos actuar es todos deberíamos pensar que podemos estar contagiando, porque no sabemos si no lo estamos haciendo. Uh-huh. Y entonces, actuar en consecuencia, mantener siempre distancia, tratar de no estar en lugares cerrados con personas con las que no convivimos, mantener el uso del tapaboca, es decir, todas esas cosas deberíamos tenerlas de manera permanente porque no sabemos si nos estamos contagiando. Pensemos además, y en particular la gente joven, una persona de 70 años tiene 100 veces más probabilidad de fallecer de COVID que una de 30. Claro. 100 veces. Entonces, es cierto que una persona joven que adquiere COVID probablemente no le pase nada. El problema, como decíamos antes, es que es imposible de saber si no está contagiando a una persona mayor. Uh-huh. Y la persona mayor sí la puede pasar mal. Sí, y la joven también, porque lamentablemente hemos tenido fallecimientos de gente muy joven, pero bueno, da en un cierto punto de este análisis, da la sensación que no hemos aprendido demasiado, que nos seguimos relajando, que tenemos un cierto grado de irresponsabilidad, que parece que a mí no me va a tocar y entonces salgo sin el barbijo o me lo saco en el lugar cerrado o bueno, este tipo de cosas que son entendibles
en algún punto, después de tantos meses de cuarentena. Quizá la cuarentena, he escuchado por allí algunos análisis, se hizo al revés, o sea, nos encerraron demasiado al principio donde no había casos y a la hora de encerrarnos la gente ya estaba harta y no se pudo hacer. ¿Hubiera cambiado algo la estrategia? No. No, a ver, yo creo que el momento que se tomó fue oportuno. Lo que falló fue, ustedes recuerden que a partir del 1 de abril, nosotros teníamos menos casos que una semana antes en ese momento. Es decir, estaba bajando la cantidad de casos. Y en ese momento, recuerden que hubo mucha presión para repatriar a la gente que había quedado varada afuera. Sí. Bueno, se repatrió a la gente recomendándole que quedara aislada 2 semanas. Pero eso no se verificó. Claro. Entonces, en este momento, por ejemplo, usted vuelve al aeropuerto de Ezeiza y si usted dice que entra a la capital federal, le hacen hisopada. Si no, no. Bueno, de hecho, cuando repatriaron gente, había mucha de aquí del sur, por ejemplo, instructores de esquí que estaban en Andorra, que los bajaron del avión, los subieron a un colectivo y estuvieron 24, 36 horas dando vueltas porque era un colectivo lechero, como le decimos nosotros, entraba en cada pueblo a dejar gente y estuvieron allí en un ambiente cerrado muchas horas, ¿no? Y allí la verdad que no se sabía muy bien si venían con el virus o no, porque algunos se hisoparon, otros no. Bueno, una cosa bastante desprolija, y esto ocurrió todo el tiempo. O sea, los controles no fueron muy buenos en la Argentina en ningún momento. No, bueno, por eso, en ese momento se repatriaron en 20 días cientos de miles de personas, 100.000 personas, en un momento donde había mucha circulación viral en Europa. Entonces, aunque la persona estuviera asintomática, si estuvo muchas horas encerrado en un micro y fue bajando gente de distintos pueblos, fueron desparramando el virus en distintos lugares. Claro. Pensemos que, de hecho, incluso eso se logró contener, porque recordemos que para julio el interior del país no tenía casos. El problema grave es que a fin de abril los casos entraron en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Acuérdense la Villa 31. Sí, totalmente. Y eso después migró al Gran Buenos Aires y no se pudo contener más. En ese momento, al no haber contenido, la Ciudad de Buenos Aires en mayo tomó la decisión de no volver a cerrar. Y al no haber cortado ahí, lo que se decidió fue mantener los casos lo más bajo posible, pero no lo que nosotros llamamos matar la curva, sino simplemente que no colapse el sistema de salud. Claro. Y estuvimos meses en la Ciudad de Buenos Aires 1.000 casos, semanas y semanas, y después cuando en el interior del país no tenía casos en julio y volvieron a Dispo, en AMBA había 15.000 casos, con lo cual cualquier persona que vino al AMBA y volvió, claro, contagió en los lugares donde no había. Es decir, se tomaron decisiones complicadas, porque yo había hablado en su momento con gente de La Pampa, por ejemplo, de un pueblo que me habían llamado para preguntarme. Y yo le decía, miren, si ustedes en este momento en el pueblo, que son pocos, no tienen casos, cualquiera que salga del pueblo, cuando vuelve, tiene que asumirse contagiado y encerrarse un par de semanas, 10 días por lo menos. Claro. Traten de mantener el pueblo lo más aislado posible, porque no hay manera sino. Y bueno, es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil, más ciudades grandes como Neuquén Capital, seguramente, donde incluso hay mucho tránsito con el Alto Valle, que en Río Negro, es decir, mucha circulación de personas, se hace complicado mantener los controles y cortar los contagios. Pero bueno, evidentemente la situación se fue de las manos. Seguro, pero también hay que tener en cuenta que la situación socioeconómica se empezó a complicar y hubo que empezar a abrir actividades y allí nos revinculamos y bueno, ya se escapó un poco de las manos todo, ¿no? Sí, pensemos que ahora, por ejemplo, si nosotros no logramos aprovechar el calor que todavía tenemos en estos meses para bajar la cantidad de casos, estando menos en lugares cerrados y demás, vamos a llegar con muchos casos en el momento en que vamos a pretender volver a clases. Claro. Y no es la mejor situación, en ningún lugar está visto en Europa, retomar actividades de colegios con muchos casos.
De hecho, cuando ellos volvieron a los casos, a los colegios, era cuando habían logrado eliminar los casos durante el verano. Entonces, si nosotros no logramos, digo, no podemos pretender todo, pretender hacer vida normal, que los casos suban, después pretender volver a clases, porque lo que vamos a tener es que va a colapsar el sistema de salud. Uh-huh. Bien. Bueno, tenemos un panorama bastante complicado por delante, depende muchísimo de la responsabilidad individual para ir frenando los contagios, pero bueno, tenemos que tomar conciencia, algo que parece que todavía no está del todo, porque lo vemos a diario, hace calor y vemos la costa del río, 40, 50 mil personas, todo el mundo sin barbijo. La verdad que está complicado, así que ojalá que nos demos cuenta de que esto es realmente serio y bueno, comencemos a hacer lo que quizás no hicimos hasta ahora, que es cuidarnos un poco mejor, ¿no? Seguro. Evitemos los lugares cerrados en verano. Recordemos que el aire acondicionado split lo único que hace es mezclar el aire, pero no lo renueva. Entonces no es seguro estar en un lugar cerrado con un aire acondicionado split, con varias personas que no convivimos. Bien. Aún estando con barbijo y a 2 metros, no es seguro porque estamos respirando el mismo aire que el otro. Si todas esas cosas hay que recordarlas. Si estamos al aire libre, igual hay que estar a 2 metros y con barbijo. No, obviamente no compartamos mate, bebidas, todas esas cosas no. Qué difícil para los argentinos, ¿no? Que somos tan tocones. Bueno, pero pensemos que si logramos estirar esto un poco más, 4 o 5 meses más, ya ahí sí va a estar bastantes personas ya vacunadas, fundamentalmente la de mayor riesgo, y esto va a estar controlado. Dios quiera. Jorge, ha sido un placer charlar con usted, analizar un poquito más la situación con alguien que tiene los números, las estadísticas, todo mucho más claro que nosotros, así que ha sido muy útil todo lo que nos aportó. No, un gusto, gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, igualmente.